Buenas noches, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, como decimos siempre entre nosotros, formando manantiales de piedad, formando personas que puedan marcar la diferencia en este mundo. Como venimos hablando, estamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 10. Partimos desde el capítulo 10, verso 27, en adelante para algunos, ¿no? O para otros hacia atrás, porque estamos viendo algunos proverbios que van hacia atrás también. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios hoy para los que nos reunimos por este medio y también, por supuesto, por aquellos que en un futuro puedan ver los videos que vamos subiendo. Para no perder mucho tiempo, vamos a Proverbios capítulo 10, verso 27. Vamos a ver qué dice Proverbios 10, 27. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Partimos nuevamente desde este proverbio porque es fundamental comprender la diferencia que hace amar o aborrecer a Dios y su palabra. Este proverbio marca la diferencia entre el temor de Dios y el que no teme a Dios, entre el que ama a Dios y aborrece a Dios. El malvado, por supuesto, es una persona que aborrece a Dios. Entonces, partiendo de este proverbio, que ahora en la medida en que vayamos avanzando vamos a encontrarnos con este proverbio nuevamente, pero quiero retroceder un poco a proverbios que ya los vimos, como hemos estado viendo en las dos partes anteriores, proverbios que ya vimos y que dimos las explicaciones necesarias, pero nos es necesario ahora ver el nombre personal del Dios de Israel, Yahvé, el nombre personal del Dios de Israel, Yahvé, como se lo conocía en Israel, y todo lo que rodea ese nombre, todos los beneficios o las cargas que trae precisamente ese nombre. Recordemos que Yahvé es el nombre personal del Dios de Israel y que ese nombre es poderoso, es un nombre poderoso. Fíjense ustedes, seguimos aquí. Entonces, partiendo desde el capítulo 10, verso 27, es clave que podamos entender este versículo porque este versículo nos ayuda a ver todas las cosas que están antes de este proverbio y después de este proverbio. Vamos a ver ahora y vamos a ir al capítulo 3, versos 19 y 20. Solo las personas sabias creen y aceptan que Dios es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos al capítulo 3, al verso 19 y 20, para poder entender, para poder comprender esto con mayor profundidad. 19 y 20. Observemos esto. Yahvé fundó la tierra con sabiduría. Con inteligencia estableció los cielos. Con conocimiento fueron separadas las aguas y las nubes destilan el rocío. Toda persona sabia siempre va a ir a Génesis, al principio, lo que en hebreo es Bereshit, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio, no en el principio, tampoco es correcto en el principio, sino en principio. En principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. A partir de allí, nosotros podemos ver todo el capítulo 1, la creación de todas las cosas, pero también vamos a ver la creación del hombre. Solamente en dos oportunidades
se usa en el hebreo la palabra crear o la palabra vará, que es cuando Dios crea los cielos y la tierra y cuando Dios crea al hombre. En esas solas dos oportunidades se usa la palabra vará o la palabra crear. Eso es importante para poder entender la diferencia y poder entender la profundidad de la palabra crear. Todo lo demás Dios lo hizo, todo lo demás Dios lo hizo, pero Dios creó, baraj, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, en principio, Bereshit, o Génesis, el Génesis de todas las cosas. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar el principio de todas las cosas. Entonces, Bereshit, baraj, Elohim, Aleph Tav, entonces creó los cielos y la tierra, ¿sí? Allí tienen la palabra baraj. Entonces, toda persona, solo las personas sabias creen y aceptan que Dios es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Quizás pueda que las personas no conozcan al Dios, a Dios personalmente, pero sí pueden entender que Dios es el creador de todas las cosas. Es una burrada, es una necedad todo lo que se ha dicho de la evolución. Solamente a un necio se le ocurre decir que el hombre desciende del mono. Bueno, habrá personas que son parecidas, pero no significa que desciendan del mono. Ahora, la evolución, la teoría de la evolución del eslabón perdido, de que el hombre desciende del mono, es la peor burrada que puede haber. Es lo peor que se pudo haber hecho. Cientos y cientos de miles, por no decir millones de personas se perdieron por causa de seguir esta conspiración de la creación y llevar a la gente a creer que el hombre descendió del mono o que el hombre fue creado por medio de la evolución. Es una burrada, es la burrada más grande que puede existir, realmente la necedad. Como les mostraba, solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Solo un necio puede decir en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Todo demuestra la creación de Dios. Entonces, cuando vamos al capítulo 3, versos 19 y 20, vamos a poder entender allí. Está el nombre Yahvé, es decir, el tetragramatón o las 4 consonantes con las que se escribe en el idioma griego el nombre personal del Dios de Israel. Yahvé fundó la tierra con sabiduría. Con inteligencia estableció los cielos. ¿Por qué Dios ama la sabiduría y la inteligencia? Porque son de Él. Él es sabio. Él es inteligente. Entonces toda persona que se cree sabia sin creer que Dios es el creador de los cielos y la tierra no es sabia, es una necia. Así que no hay sabiduría en pensar que no hay Dios que haya creado los cielos y la tierra. No hay sabiduría en creer que somos parte de la evolución propiamente dicha, ¿no? De la evolución. Todas las cosas van evolucionando. O mejor dicho, podríamos decir, van involucionando, porque aunque la ciencia va avanzando, el hombre está decayendo, ¿sí? Por su propio pecado. Así que 3:19 y 20 dice, Yahvé fundó la tierra con sabiduría, con inteligencia estableció los cielos. Con conocimiento fueron separadas las aguas y las nubes destilan el rocío. Todo eso fue creado fue creado. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, en el segundo, tercer y cuarto día, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto día, Dios creó todas las demás cosas. Si podemos lograr eso, entonces ese es el principio de la sabiduría. Si no creemos eso, estamos sonados con la sabiduría. No hay sabiduría, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, como dice Jacobo. Vamos al próximo proverbio. Solo las personas sabias encomiendan su descanso y el de su familia al único digno de toda confianza, el Dios que nunca duerme. Vamos a Proverbios 3, 24 al 26. Miren qué maravilloso esto porque lo vamos a hilvanar
Lo vamos a conectar con otras partes de la Biblia. 3, les dije, 3, 24 al 26. Dice, cuando te acuestes, no tendrás temor. Te acostarás y tu sueño será dulce. No temerás al pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. Porque Yahvé será tu confianza. Esto lo escribe Salomón, el rey Salomón, que reinó durante 40 años en Israel. Mejor dicho, en la parte de Judá. Ahora bien, Salomón es hijo del rey David. Ahora, el rey David escribe más o menos lo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, pero David lo escribe en el libro de los Salmos. Y vamos al Salmo 4.8. Miren qué maravillosa la conexión que hay entre esto y aquello. Salmo 4.8. Vamos a ver, Salmo 4.8 dice, no pierdan allí porque vamos a volver a Proverbios. 4.8 dice, esto lo está diciendo David, ¿no? Después de proclamar muchas veces la angustia que él tenía, ¿sí? Porque era perseguido y porque era maltratado. Pero fíjense ustedes, miren lo que dice 3.8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Este es un salmo, este Salmo 4.8, muchas veces cuando nuestros niños eran pequeñitos, orábamos sentados en su cama o arrodillados al lado de sus camas cuando se iban a dormir y ellos repetían este salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Maravilloso es esto es maravilloso para que todas las personas lo hagan, pero para que nuestros niños puedan repetirlo, nuestros niños puedan ver con claridad que el Dios que nunca duerme los va a cuidar, porque esta es una declaración de fe, es decir, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando el niño entiende que Dios es el que lo cuida, al momento en que se va a dormir, no se durmió todavía, pero al momento que se va a dormir, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, esta es la más maravillosa declaración que podemos tener, porque solo tú, Yahvé, lo puede decir, oh Dios, me haces vivir confiado. No solo dormir, sino me haces vivir confiado. ¿Qué maravilla es esto? Ahora mire, si esto lo conectamos con el Salmo 3.5, vamos a ver que lo que está sucediendo en el 4.8 es una declaración de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, de que voy a dormir en paz. Pero resulta que el mismo salmista escribe en el Salmo 3.5 una declaración después de haber dormido. ¿Qué maravilla es esto? Después de haber dormido. Mire, dice el Salmo 3.5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sostiene. ¡Aleluya! Fíjense, una declaración es antes de acostarse. Y la otra declaración es al haberse levantado, ¿no? Cuando uno se estira así y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sostiene. No me sostendrá, no me sostuvo, sino que me sostiene. Un presente continuo. ¡Qué maravilla que es esto! Fíjense, el hijo, Salomón, está afirmando esto para tener confianza, ¿sí? Para tener confianza. Solo las personas sabias encomiendan su descanso y el de su familia al único digno de toda confianza, el Dios que nunca duerme. Esto lo escribía Salomón en el capítulo 3 de Proverbios 24 al 26. Cuando nos venimos a los Salmos, vamos a ver a su padre escribiendo esto. Así que el hijo
aprendió claramente lo que el Padre le comunicó muchas veces, que podía confiar en el único digno de toda confianza, el Dios que nunca duerme. Recuerden ustedes que el libro de los Salmos dice, el que nunca duerme ni se adormece es el que guarda a Israel. Es el que guarda a Israel. Por eso Israel nunca fue ni podrá ser aniquilado. ¿Por qué? Porque es el que guarda a Israel, porque los ojos de Dios nunca se cierran, siempre están abiertos sobre Israel. Ahora, sobre nosotros la iglesia, a quienes Dios nos ha dado el Espíritu Santo para potenciar, para fortalecer, para empoderarnos en la gracia y poder creer estas cosas que están escritas, entonces creemos lo que Salomón dice en el capítulo 3 de Proverbios, pero también creemos lo que su padre David dice en el capítulo 4, verso 8 y en el capítulo 3, verso 5. Pero miren lo maravilloso de esto. Si seguimos conectando esto, vamos a ver también lo declarado por el escritor del Salmo 91. No lo voy a leer ahora, ya dimos una enseñanza sobre el Salmo 91. Toda persona que cree en Dios debe creer también en la protección de Dios, porque nosotros estamos escondidos en Dios. Miren ustedes lo que dice Colosenses, escuchen esto porque es maravilloso, es revelador, porque esto nos trae paz, nos trae tranquilidad, esto nos trae seguridad en la salvación. Colosenses dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Qué nos dice esto? Que en el momento de la ascensión de Jesús, en el momento que Jesús asciende a los cielos, Dios está escondiendo a Jesús hasta el tiempo, por 2000 años, está escondiendo a Jesús hasta el tiempo de su manifestación. Jesús está escondido en los cielos por ahora, escondido al mundo, está escondido. Pero lo maravilloso de esto es que Dios nos ha escondido a nosotros con Cristo en Él. Como una fruta esconde la semilla, la única forma de que nosotros encontremos la semilla dentro de la fruta es abriendo la fruta. Entonces, la manifestación de Dios, la manifestación de Jesús, o el día en que Jesús sea manifestado, será manifestado Jesús en su segunda venida y seremos manifestados nosotros con Él, como si se abriera la fruta y se viera la semilla. Dios abrirá los cielos y será manifestado en su segunda venida el Hijo con los que están escondidos con el Hijo, la esposa del Hijo. Entonces nosotros estamos guardados, estamos cuidados, estamos protegidos, podemos creer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y es el Espíritu Santo nuestro protector, nuestro consolador, el cuidador, el que nos guía a toda verdad. Entonces podemos ver nosotros que Salomón escribe que nosotros podemos confiar y descansar en Él y toda nuestra familia puede descansar en Él. Pero sumamos esto a lo declarado por David, y David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Pero luego dice, pero antes lo dice. ¿Por qué? Porque el Salmo 4:8 está después del Salmo 3:5. Pero sin embargo, si lo hilvanamos, tenemos que ir primero al Salmo 4:8, para ver que él dice que se va a acostar en paz y asimismo dormir. Porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Pero cuando vamos al 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sostiene. ¿Por qué me sostiene? Porque yo estoy escondido en Él, estoy guardado en Él, estoy protegido por Él. ¡Aleluya! Eso es lo maravilloso de esto. Cuando comenzamos a hilvanar la Escritura, nos damos cuenta nosotros cuán maravilloso es esta protección que Dios tiene. Entonces, solo las personas sabias encomiendan su descanso y el de su familia al único digno de toda confianza,
el Dios que nunca duerme. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 3, versos 24 al 26 de Proverbios. Y eso lo dice Salomón. Pero cuando sumamos esto a lo declarado por David en el Salmo 4, verso 8 y Salmo 3, verso 5, entonces nos damos cuenta cómo cierra todo, ¿no? Pero también lo declarado por el escritor del Salmo 91. Dicho sea de paso, el Salmo 91, a mi entender, no dice el autor, pero para mí, creo, fue escrito por Moisés junto con el Salmo 90. Si ustedes ven, el Salmo 90 y el Salmo 91 están juntos, aunque los demás no tienen nombre tampoco, no dice el autor, pero Salmo 90 y 91, por cómo está escrito, probablemente haya sido escrito por Moisés. Eso es otro dato que va gratis, no cobro nada por eso. ¿Bien? Vamos al siguiente proverbio. Estuvimos en el capítulo 3 de Proverbios, versos 24 y 26. Ahora vamos a ver el próximo proverbio. Y en este proverbio vamos a ver que la persona sabia escoge bien sus caminos. La persona sabia escoge bien sus caminos porque ama, y esto es necesario comprenderlo, ama la comunión con Dios, esa íntima comunicación con Dios, la ama. Entonces la persona que no quiere perder esa comunión con Dios, ¿qué hace? Escoge bien sus caminos. Entonces lo podemos ver en el capítulo 3, versos 31 y 32. Mire, dice: no envidies al hombre violento. Fíjate, cuidado. ¿Por qué? Porque la envidia te puede llevar a escoger mal tus caminos. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Qué significa eso? Mira, este se agarró a trompada y la sacó bien, la sacó barata y se salió con la suya. Pues no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá viene la razón. Porque Yahvé, porque Dios, aborrece al perverso y su íntima comunión es con los rectos. Y su íntima comunión es con los rectos, con los justos, con los sabios, con aquellos que aman a Dios, con aquellos que temen a Dios, con aquellos que respetan a Dios y con aquellos que obedecen a Dios y su palabra. Con ellos es su íntima comunión. Entonces, la persona sabia escoge bien sus caminos porque ama la comunión con Dios. Muchas veces, hablo por mí, vos hablarás por vos. Muchas veces tuve que escoger entre dos caminos y evaluar las cosas. ¿Por qué? Porque si yo tomaba uno de los dos caminos y tomaba el equivocado, perdía la maravillosa comunión con Dios que tengo. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a evaluar a mí? Pues me ayuda a evaluar los caminos que voy a tomar si en realidad estoy amando la comunión con Dios. Si vos amás la comunión con Dios, constantemente vas a evaluar los caminos que vas a tomar. Qué precioso que es esto, qué maravilloso que es esto. Vamos a otro proverbio ahora y me prestan mucha atención a lo que voy a decir ahora para que podamos comprenderlo con plenitud. Es el proverbio siguiente. La casa, escuchen, la casa o familia de la persona sabia, a la que también el libro de Proverbios llama justa o llama recta, es bendecida porque es temerosa de Dios. Pero la casa, fíjense que estoy hablando de dos casas diferentes, La casa o familia de la persona sabia, también llamada justa o recta, puede ser hombre o mujer, pero la persona sabia, que también es llamada justa o recta, es bendecida porque es temerosa de Dios. Es bendecida porque es temerosa de Dios. La casa, cuando hablo de la casa, hablo de familia. No solo la casa como habitación, como paredes, sino
más bien como familia, aunque la bendición de Dios también está sobre cada casa, ¿no? Sobre la casa de los que temen a Dios. Dice, pero la casa de los que odian a Dios están en peligro. ¿Por qué? Miren ustedes, porque es atrayente de la maldición de Dios. Miren, capítulo 3, verso 33 al 35, y podrán entenderlo mejor. Yo diría que todos los que tengan Biblia, procuren leer lo que yo estoy leyendo. No en todas las tradiciones, no en todas las traducciones está de esta forma, pero yo lo voy a leer así. 33, verso 33 al 35. La maldición de Dios, o la maldición de Yahvé, gravita. En otras traducciones, o en la mayoría de las traducciones dice está, pero lo más correcto es traducirlo gravita. Voy a explicar qué significa gravitar. La maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos. Ciertamente a los escarnecedores escarnece, es decir, a los burladores, los burla. Y da gracia a los humildes, da gracia o empodera, potencia a los humildes, porque el humilde se acerca a Dios con humildad y Dios le da mayor gracia o mayor fuerza. Empoderamiento, porque el humilde está dispuesto a obedecer a Dios. Ciertamente a los escarnecedores escarnece y da gracia a los humildes. Los sabios, y miren que esto es una cuestión de herencia, los sabios heredarán honra y los necios ignominia, o dicho de otra forma es vergüenza. Los necios heredarán vergüenza o ignominia. Ahora, comprendamos esto. Vemos allí dos casas. Vamos a ver esto. De ahí, es decir, de la palabra gravitar, de ahí el término gravitar. ¿Qué es gravitar? Gravitar es un cuerpo atraído por otro. Por ejemplo, en el sistema solar nosotros tenemos la Tierra que gravita, flota o se mueve alrededor del Sol. Pero la gravitación nos mantiene a nosotros también, o la gravedad nos mantiene a nosotros también pegados a la Tierra, porque de lo contrario seríamos disparados hacia afuera, hacia el universo, ¿sí? Hacia la estratosfera. Ahora bien, miren ustedes la importancia que tiene comprender esto. El término gravitar, es decir, un cuerpo atraído por otro. La Tierra gravita alrededor del Sol y miren ustedes, alumbra una parte del mundo, pero al mismo tiempo se oscurece la otra parte. ¿Qué significa esto? Así Dios, al paso que bendice la morada del justo, la maldición flota sobre los impíos a punto de caerles encima. La maldición de Dios, porque el mundo está bajo la ira de Dios, ¿sí? El mundo está bajo la ira de Dios. Sobre los que no está la ira de Dios es sobre los hijos, aquellos que han creído en el Señor Jesús y han sido salvados. Han creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Le reciben como Señor, lo aceptan como Señor y Dios los salva. La salvación es del Señor. Toda persona que se arrepiente y confiesa su pecado delante de Dios y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, es libre de la maldición, es libre de la condenación, queda liberado de la condenación. Pero el Salmo, el Proverbio, capítulo 3, verso 33, dice, la maldición de Yahvé gravita, flota, está encima. La casa del impío atrae la maldición, está atrayendo la maldición. Pero como el sol, cuando gira alrededor de la Tierra, o digamos mejor, la Tierra gira alrededor del sol y hace la rotación, a medida que va haciendo la rotación la Tierra, de un lado se va alumbrando la Tierra, pero del otro lado se va oscureciendo, porque el sol siempre está iluminando,
pero la tierra va girando y un lado se oscurece y el otro lado amanece, o cuando oscurece en un lado, el otro lado amanece. ¿Qué sucede? Así pasa. Dios dice, al paso que Dios bendice la morada de los justos, la maldición de Dios está flotando, gravitando sobre la casa de los impíos. ¿Por qué? Porque la casa de los impíos es como un cuerpo que está atrayendo a otro. La casa de los impíos está atrayendo la maldición de Dios. ¿Ven ustedes qué hace la diferencia entre creer a Dios y no creer a Dios, entre aborrecer a Dios y amar a Dios, entre temer a Dios y no temer? ¿Ven cuál es la diferencia? Entonces la maldición de Yahvé gravita, flota, es atraída sobre la casa de los impíos. Al paso, como el sol va calentando o va amaneciendo en un lado y oscureciendo en el otro en la tierra, al paso que bendice la morada de los justos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ciertamente a los escarnecedores se escarnece, ciertamente a los burladores los burla. Los burladores son aquellos que se burlan de Dios y se burlan del pueblo cristiano, del pueblo que cree a Dios. Pero ¿qué sucede? Que de aquellos que se burlan de Dios y se burlan de su pueblo, de la iglesia de Dios, Dios los burla. Es decir, como alguien que está acechando a una persona y resulta que el avisado sale por otro lado, se va por otro lado. Entonces la persona que está acechando se queda espiando. ¿Por qué? Porque no puede concretar su trampa, no puede concretar su plan. Entonces todos los burladores o todos los que se burlen de Dios, los que se burlen de la iglesia, serán burlados. Serán burlados por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque cuidado con que se metan con sus hijos. Ciertamente a los burladores burla, o a los escarnecedores escarnece. La palabra escarnecer también significa rasgar las carnes, arrancar las carnes. Eso significa escarnecer, como cuando a Jesús con el látigo lo escarnecían, eran que con el látigo le quitaban las carnes o los trozos de carne. Es como cuando un perro desgarra la carne. Eso es escarnecer, es romper las carnes, ¿sí? Entonces, ciertamente a los escarnecedores se escarnece y da gracia, empoderamiento a los humildes. Los sabios heredarán honra. Es una cuestión de herencia. Es una cuestión de recompensa. Los sabios heredarán honra, los necios ignominia, o los necios, que son los mismos impíos, que están un poquito más arriba, los mismos escarnecedores, los mismos violentos, los mismos malvados de los que ya hemos visto, ¿sí? Los necios, ignominia, o los necios heredarán vergüenza. Entonces, para poder redondear esto, al final, cada uno recibirá su recompensa. Miren ustedes, Salmo 62:12. Recuerden que Salomón está escribiendo Proverbios. Su padre, David, escribió gran parte, no todos, pero gran parte de los salmos. Entonces, cuando vamos al Salmo 62, vamos a observar algo. Recuerden ustedes que en los últimos días David se ocupó de comunicarle muchas de las verdades a su hijo Salomón, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en el libro de Segunda de Samuel. Miren ustedes, Salmo 62:12. ¿Por qué les digo que presten atención a esto? Porque Pablo vuelve a citar este salmo en Romanos 2:6. En Romanos 2:6 vuelve a citarlo. Entonces dice, Salmo 62:12. En ti, Adonai, o en ti, Señor, hay misericordia. Tú pagas a cada uno conforme a su obra.
Pablo vuelve a citarlo esto en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 6, hablando de que todo el mundo recibirá su recompensa según la obra que haya hecho en este mundo, ¿sí? El que fue malvado recibirá la condenación por su maldad. El que fue justo recibirá la justicia por su justicia, por ser justo, ¿no? Entonces, es una cuestión de elección. Si nosotros estamos en la confianza plena de nuestro Dios y creemos y tememos a Él, entonces nuestra casa está libre de condenación. Nuestra casa está libre de condenación. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mantengan eso en mente. ¿Por qué? Porque luego en Gálatas dice que Él se hizo maldición por nosotros, para que no hubiese maldición sobre nosotros. Para que no hubiera maldición sobre nosotros, Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, no hay forma de que un cristiano, de que un creyente en Jesús esté bajo maldición. No hay forma de que un creyente en Jesús esté condenado. No hay forma, queridos hermanos, no hay forma. Esto destruye totalmente la teoría arminiana de la pérdida de la salvación, lo cual deja siempre al creyente en Jesús inseguro. Tiene que estar cuidándose para no perder su salvación. Yo me pregunto, ¿qué persona puede ser tan santa como para no pecar nunca? Porque si nosotros pecamos, entonces estaríamos perdiendo la salvación cada vez que pecamos. ¿Se entiende eso? Si nosotros pecamos constantemente, no a propósito, no a sabiendo, no queriendo muchas veces, no queremos pecar, pero nuestra humanidad nos lleva a pecar. ¿Y pecar qué es? Errar al blanco, es desobedecer a Dios. En algún punto todos lo hacemos. En alguna parte todos lo hacemos, por más santo que se crea la persona. Porque para no hacerlo, para no pecar, ya no tendríamos que estar en este mundo. Fíjense que los mismos apóstoles pecaron, cometieron pecado, ¿sí? Pero no se quedaron allí. Entonces la salvación, la seguridad de la salvación es algo que nosotros tenemos que tenerlo clarísimo. No hay forma de ser tan santos como para no pecar y no correr riesgo de perder la salvación. Y no hay forma de sostenernos salvos por nosotros mismos. Porque la salvación es del Señor, hermanos. La salvación es del Señor, es de Él. Él es el que la preserva, Él es el que nos preserva salvos, el que nos cuida, el que nos guarda. No me digan, pero si alguno confiesa a Jesús y después se vuelve a hacer las mismas cosas, te pregunto, ¿que confiese a Jesús significa que haya sido salvado? ¿O que sea salvo? Si vuelve a las mismas cosas de antes, ¿les parece que es salvado, que es salvo? No, queridos, no, queridos. ¿Por qué? Porque le acontece lo que dice Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al barro. Porque su naturaleza es esa, no cambió de naturaleza. Dijo con su boca que confesó, y ese es el error que está cometiendo la iglesia hoy, hacerle confesar o hacerle hacer una oración de fe y con esa oración ya son salvos. Mentiras del diablo, mentiras del diablo. Cuando una persona es salva, cuando es transformada de adentro hacia afuera, cuando los cambios se ven, el puerco sigue siendo puerco y por más que lo laves y lo tengas en tu pieza y echado en tu cama, donde vos lo sueltes, vuelve a la mugre. El perro, cuando vomita, va y se come su vómito, es lo más asqueroso que hay, pero es su naturaleza. ¿Por qué? Porque naturalmente no cambia. No puedes hacer que un perro sea oveja. No podés hacer que un cerdo sea oveja. La oveja es oveja, el cerdo es cerdo y el perro es perro. La oveja es oveja. La oveja rumia. ¿Y cómo te das cuenta entonces cuando una persona es un verdadero creyente? Porque rumia. ¿Qué rumia? Rumia la palabra.
la rumia, la mastica. La oveja no se traga el pasto inmediatamente. La oveja lo rumia hasta que lo digiere. Eso hace todo creyente, todo verdadero creyente hace eso. Rumia, ¿por qué? Porque es oveja, y es oveja del prado del Señor. Amén. Vamos con lo último. Vamos a observar esto. Entonces, ya vimos ahí que la maldición de Dios gravita sobre la casa del impío, ¿sí? Sobre la casa del que aborrece a Dios. La maldición gravita, flota, es atraída por el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La casa del impío. La casa del impío atrae la maldición de Dios. Si el impío no se arrepiente, la maldición de Dios está sobre él, hasta que un día la maldición le caiga encima. ¿Sí? Porque esto es lo que va a suceder. Si ustedes lo ven en el libro de Apocalipsis, van a ver ustedes como la caída de las estrellas y la catástrofe que va a haber. ¿Por qué? Porque se va a destruir, de alguna forma, va a ser quitada de alguna forma la ley de gravedad. ¿Ven? Entonces hay cosas que van a suceder así. Ahora, quiero terminar con este capítulo siguiente. El capítulo 5 de Proverbios trata sobre el tema de la pureza sexual. Y esto hay que tenerlo muy claro también. Nosotros como creyentes lo tenemos que tener muy claro también. El capítulo 5 de Proverbios trata sobre el tema de la pureza sexual. Ya lo hemos tocado todo, así que ahora estoy haciendo simplemente un repaso alrededor del nombre de Dios, del nombre personal del Dios de Israel. El capítulo 5 de Proverbios trata el tema de la pureza sexual y la fidelidad en el matrimonio. Porque el que piense que puede engañar a su pareja y salirse con la suya está sumamente equivocado. Arrastrará consecuencias por eso. Aunque Dios perdone a quien humillado se arrepienta. Aunque Dios perdone, nadie puede decir que está libre de caer en adulterio o ser un fornicario. Nadie está libre de una caída de esa. Pero todos estamos siempre, como dijimos allí, si con humildad nos acercamos a Dios y Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Entonces, la persona que quizás ha sido infiel en el matrimonio, o la persona no es pura sexualmente, pero humillado, se arrepiente, Dios lo perdona. Sí, Dios lo perdona y lo restaura. Eso hay que tenerlo claro. El otro problema es vivir en una pureza sexual. Recuerden ustedes que hay cosas que son perdonadas inmediatamente, pero hay cosas que van a traer consecuencias a veces muy extensas, de muchos años, de mucho tiempo, porque la infidelidad matrimonial o la impureza sexual acarrea consecuencias que duran por mucho tiempo. Y uno de los grandes problemas es la falta de confianza o la pérdida de confianza. La pareja nunca podrá confiar igual. Por eso es que la integridad emocional, la integridad sexual, produce en las personas una confianza, ¿sí? Una confianza. Entonces hay que tener claro esto. La persona, ¿sí? El capítulo 5, si ustedes ven todo el capítulo 5 de Proverbios, trata sobre el tema de la pureza sexual y la fidelidad en el matrimonio. Porque el que piense que puede engañar a su pareja y salirse con la suya está sumamente equivocado. No solo arrastrará consecuencias para él, sino para toda su familia, aunque Dios perdone a quien humillado se arrepienta. La persona inicua es una persona perversa. ¿Qué significa inicuo? Significa perverso, malvado, injusto, vergonzoso, ¿sí? Entonces la persona inicua es una persona perversa, malvada, injusta, ignominiosa o vergonzosa. Por eso, si no se arrepiente, morirá en su pecado. Leemos solamente
capítulo 5, versos 21 al 23. Mire. ¿Por qué? Por eso nosotros decimos, tenemos que caminar de forma que nos demos cuenta que la mirada de Dios está siempre sobre nosotros, siempre, en todo tiempo. Cuando perdemos de vista eso, es cuando corremos el peligro de remeter la pata hasta el cuadril, como decimos comúnmente en nuestro pueblo, y pecar. Entonces, si nosotros tenemos cuidado con esto, mire, 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé, es decir, los caminos de todos los hombres, que cuando habla de hombre habla de ser humano, habla de humanidad, tanto de hombre y de mujer. Entonces, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé. Recuerden ustedes, como lo he explicado en alguna oportunidad, Dios, principalmente en la Biblia, no es que la Biblia sea machista porque habla del hombre. La Biblia lo que hace, Dios lo que hace a través de la Biblia es responsabilizar principalmente al hombre, al varón, al ish. Principalmente al varón, al ish. Porque el ish es el que debe guiar a la isha, es decir, a la varona, a la mujer. Entonces Dios siempre va a ser responsable al varón. Por supuesto que la mujer tiene su responsabilidad, pero cuando el hombre entiende su responsabilidad, va a caminar delante de los ojos de Dios sabiendo que Dios lo está viendo. Entonces, vamos a esto. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé. Y él observa todas sus sendas. En su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo. Fíjense ustedes, inicuo, iniquidad. El inicuo hace iniquidad y la iniquidad es producto de lo que hace el inicuo. Amarrado con la soga de su pecado. En su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado. Morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. Mire, si el inicuo no se arrepiente, morirá en su iniquidad. Miren ustedes. Entonces, la persona inicua, tengan en cuenta esto, la persona inicua es una persona perversa, una persona malvada, una persona injusta, una persona ignominiosa, una persona vergonzosa, pero que acarrea vergüenza para toda su familia, para todos sus parientes, para todos sus amigos. ¿Por qué las personas muchas veces se quedan solas? Porque nadie quiere acercarse a esa persona. ¿Y por qué nadie quiere acercarse a esa persona? Porque es una vergüenza para la sociedad. Por eso es. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Si no se arrepiente, si la persona perversa o el inicuo no se arrepiente, morirá en su pecado, en su iniquidad. Ahí lo vimos en el capítulo 5, versos 21 al 23. Y hasta aquí quiero llegar con esta enseñanza, porque todavía tenemos bastante más para ver. El nombre Yahvé, el tetragrama Yahvé, es decir, las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, que son las consonantes del nombre Yahvé, el nombre personal del Dios de Israel, del Elohim de Israel. Entonces vamos a ver esto y vamos a seguir viéndolo porque recién vamos por la tercera parte, pero tenemos algunas partes más para compartir sobre todo lo que rodea el nombre de Yahvé. Y recuerden que la base fundamental que hemos tomado para estas enseñanzas es el capítulo 10, verso 27. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Entonces, si nosotros logramos observar y creer esto, entonces tendremos días buenos. No sabemos cuántos días viviremos, pero los días que vivamos en el temor de Dios van a ser días buenos, aunque las cosas se pongan difíciles. Para nosotros son días buenos, porque Dios ha guardado nuestra alma. Dios ha guardado nuestra alma. ¿Dónde la guardó? Como expliqué al principio, estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos escondidos como la semilla escondida dentro de la fruta.
Aleluya. ¿Quién nos puede tocar? ¿Saben qué? La única forma en que nosotros podemos encontrar la semilla dentro de la fruta es abriendo la fruta. La única forma. Y en este caso, de la única forma en que Satanás puede agarrarnos o tocarnos es destruyendo a Dios, es abriendo por la mitad a Dios. ¿Y puede hacerlo? Claro que no puede hacerlo. Nuestra alma está guardada en Dios. Podrán herir nuestro cuerpo, podrán dañar nuestro cuerpo, pero nuestra alma está anclada en los cielos. Nuestra alma está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, maravilloso papá, por este precioso momento que nos permitís comunicar estas verdades tan profundas y maravillosas que nos estás hablando. Señor, gracias por tu palabra, porque creo firmemente que tu palabra trae y traerá libertad, porque dice tu palabra que creerán a la verdad y la verdad os hará libres, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y dice tu palabra que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Alabado sea tu nombre, ayúdanos a seguir enseñando y predicando tu palabra para que tu palabra nos haga cada día más libres de nosotros mismos y de este mundo que está tratando de destruir todo lo que vos creaste. Te amamos, Señor. Oro en esta hora por aquellos que están del otro lado, por todas sus necesidades. Oro en esta hora por tu provisión diaria, Señor, porque muchos tienen que quedarse en su casa por causa de este aislamiento, pero todos, Señor, todos tus hijos seremos provistos de todo lo que necesitamos. Y sin duda también la provisión que vos haces para con nosotros servirá para que si alguien está en necesidad podamos proveerle de lo necesario. Alabo tu precioso nombre, Señor. Levanto mis manos delante tuyo en alabanza, gloria y honra, Señor, sabiendo que del cielo viene realmente la sabiduría en toda su plenitud. Te alabo, Señor. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Y te suplico, Señor, que asistas y que ayudes a cada uno de los que están del otro lado. Hayan creído en vos o no hayan creído. Y los que no han creído sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad para que sean salvos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y nos estamos encontrando en el próximo video. Estén atentos, porque estoy preparando una enseñanza sobre la división de los continentes. ¿Cuándo sucedió la división de los continentes? Pronto se los voy a compartir.